Imagínate esto. Tienes 8 años, son las 6 de la tarde, y el olor a agua de panela con leche ya llega desde la cocina. Afuera se escuchan las últimas voces de los niños en la calle. Adentro, en la sala, todos los de la casa están parados alrededor de una caja enorme, con una pantalla gris que titila. Nadie habla, todos miran. Y lo más extraño es que eso era lo más feliz que podía ser en ese momento. Había algo en esos años que no se puede explicar con palabras, solo se puede sentir. Una forma de vivir que no tenía apuro, que no necesitaba señal, que olía a tierra mojada y sonaba a radio encendida. Lo que viene en este video es eso. 10 cosas de los años 60 en Colombia que los niños de hoy no entenderían aunque se las contaras 1000 veces. Y lo peor es que algunas ya casi nadie recuerda. El primer número que marcabas era el del vecino. En muchas casas colombianas de los años 60 no había teléfono propio. Había el del vecino de confianza, o el de la tienda de la esquina, o el de algún familiar que vivía a 3 cuadras. Para mandar un mensaje, uno salía a pie, tocaba una puerta y le pedía el favor a alguien. Si había urgencia, había que correr. Eso no era un defecto del sistema. Era el sistema. Y funcionaba porque la gente era parte del sistema. El vecino sabía que usted podía necesitarlo. Usted sabía que él podía necesitarlo a usted. Había una red invisible hecha de confianza y de puertas que se abrían sin desconfianza. El día que en muchos hogares llegó el primer teléfono de línea, había familias que lo miraban como si fuera un objeto sagrado. Lo ponían en una mesita especial, en un lugar visible, con un tapete debajo. Era un símbolo de que algo había cambiado. Y sin embargo, muchos siguieron usando más el del vecino, por costumbre, por cariño, porque así se había aprendido a vivir. El silencio que se hacía cuando llegaba la señal. La televisión llegó a Colombia a finales de los años 50, pero fue en los 60 cuando se fue metiendo de verdad en los hogares de la clase media. Y no era como ver algo en una pantalla de hoy, era un ritual completo. La caja era grande, pesada, y la imagen era en blanco y negro con una textura granulada que temblaba si pasaba un camión cerca. Había que ajustar la antena con la mano, a veces mientras alguien más seguía mirando y gritaba, así, no la mueva más. La programación era poca, los canales eran escasos, y cuando terminaba el contenido del día, aparecía una señal de ajuste y punto, no había más. Pero en las horas en que sí había imagen, la sala entera se convertía en otra cosa. Los adultos se sentaban derechos, los niños se acomodaban en el piso, nadie interrumpía. Era una experiencia colectiva que hoy no existe de la misma forma, porque hoy cada quien tiene su pantalla y su mundo aparte. Antes, la pantalla era de todos, y eso hacía que cada imagen que salía fuera compartida en tiempo real, con risas compartidas, con sustos compartidos, con silencios que todos sentían al mismo tiempo. La regla no escrita que mandaba más que cualquier adulto. En los años 60 había una jerarquía en la calle que los niños entendían sin que nadie se las explicara. El señor mayor que vivía en la esquina tenía autoridad sobre todos los niños del barrio, así no fuera el papá de ninguno. Si él decía que se bajara el tono, uno lo bajaba. Si la señora del segundo piso asomaba la cabeza por la ventana y lanzaba una mirada, el partido de fútbol se desplazaba media cuadra. No era miedo exactamente, era respeto, pero de ese que se aprende mirando cómo los adultos a su alrededor trataban a los mayores. Había una cadena de reconocimiento que pasaba de generación en generación, sin necesidad de clases ni charlas. Se aprendía en la mesa, en la calle, en la fila de la iglesia. El niño que no saludaba era tema de conversación. El que respondía mal era corregido por el primero que lo oyera, así no fuera de su familia. Eso formaba algo que después era muy difícil de soltar. Lo que pasaba cuando se iba la luz y todos salían al patio. No había que programar el apagón. Llegaba solo, y cuando llegaba, transformaba todo. Las velas aparecían de los cajones, el olor a parafina llenaba la casa, y de repente la noche tenía una textura distinta. Pero lo más interesante no era lo que pasaba adentro, sino lo que pasaba afuera. En muchos barrios, cuando se iba la luz, la gente salía. Sacaba una silla al andén, se sentaba y empezaba a conversar con el vecino que también había salido. Los niños corrían entre las sombras. Alguien siempre tenía una historia para contar, y sin querer,
El apagón se volvía una reunión que nadie había convocado. Eso era algo que hoy sería casi imposible de replicar, porque hoy cuando se va la luz, cada quien saca su propio rectángulo brillante y se mete adentro de él. El apagón ya no nos saca, nos encierra más. El libro que viajaba de casa en casa hasta deshacerse. En los años 60, los libros en muchos hogares colombianos no eran abundantes. Comprar un libro era una decisión, no un impulso. Y cuando alguien tenía uno que valía la pena, lo prestaba. Y ese libro viajaba. Pasaba por 3 casas, por 5 manos, por un mes o 2. Llegaba con las esquinas dobladas, con una anotación a lápiz al margen, con una mancha de café en la página 32. Cada marca era la huella de alguien que también lo había leído. Había una intimidad rara en eso, en leer algo que otro ya había leído, en detenerse en las mismas páginas donde alguien más se había detenido. Si esto te suena conocido, es porque lo viviste, y si lo viviste, ya sabes lo que viene. El sonido que anunciaba que el domingo había empezado de verdad. El domingo en los años 60 tenía un sonido propio. Empezaba temprano, con las campanas de la iglesia del barrio. Después venía el olor a chocolate caliente y pan de yuca. Y en algún momento de la mañana, alguien ponía el radio y el sonido de una misa transmitida, o de una canción de carrilera, o de un noticiero de voz grave, llenaba la sala. El domingo era el único día en que el tiempo parecía moverse diferente. No había prisa de colegio, no había prisa de trabajo. Había misa, había almuerzo largo, había visita de algún familiar que llegaba sin avisar y se quedaba hasta la tarde. Los niños sabían que el domingo era territorio de los adultos, y que su trabajo era portarse bien, sentarse cuando les dijeran, y comer lo que sirvieran sin queja, pero también había algo bueno en eso. Había una estructura, una certeza. El domingo siempre era el domingo, y eso se sentía como seguridad. La cola que nadie abandonaba aunque tardara 2 horas. Había en los años 60 una cultura de la espera que hoy cuesta imaginar. Para cobrar un cheque, para pagar un servicio, para hacer cualquier trámite, había que ir en persona, hacer la fila y esperar. No existía otra opción. Y la fila no era un castigo, era un espacio social. La gente hablaba, se conocían. Alguien le guardaba el puesto a otro mientras iba a buscar agua. Alguien más traía el dato de que en la ventanilla 3 atendían más rápido. Había una solidaridad de fila que surgía sola, porque todos estaban en la misma condición. El que llegaba primero no se creía mejor. El que llegaba último no se creía víctima. Era así, y se aguantaba con resignación que tenía algo de dignidad y algo de humor. Había siempre alguien que contaba un chiste para matar el tiempo, y todos agradecían. El trabajo que hacían los niños y que nadie llamaba trabajo. En muchas casas colombianas de los años 60, los niños tenían responsabilidades reales, no como castigo, sino como parte normal de la vida. Ir a la tienda, cargar las bolsas del mercado, barrer el patio, cuidar a los más pequeños mientras los adultos hacían otras cosas. No había negociación ni recompensa monetaria, era lo que tocaba, y se hacía. Y en ese hacer había algo que formaba el carácter de una manera que era difícil de ver en el momento, pero que se notaba años después. Un niño que sabía que su acción tenía consecuencias reales para los de su casa, aprendía algo que ningún libro podía enseñar. Aprendía que era parte de algo más grande que él mismo. Que su esfuerzo contaba, que su presencia en la casa no era decorativa. La carta que tardaba días y valía más que cualquier mensaje. Antes del telegrama fácil y mucho antes de cualquier mensaje instantáneo, estaba la carta. Escribirla era un acto. Uno se sentaba, pensaba qué decir, y elegía las palabras con cuidado porque no había forma de borrar lo que ya estaba en el papel. Se doblaba con cuidado, se metía en el sobre, se escribía la dirección con letra clara y se llevaba al correo. Y después venía la espera, días, a veces semanas. Y cuando llegaba la respuesta, la carta se leía despacio, se guardaba y muchas veces se releía. Había personas que tenían cajas llenas de cartas recibidas durante años. Cada una era un pedazo de alguien, un momento capturado con tinta. Hoy eso se ha vuelto casi imposible de entender para quien creció con la inmediatez como único ritmo conocido. Pero para quien lo vivió,
El peso de un sobre en la mano era algo que ninguna pantalla ha logrado reemplazar, porque una carta no solo era información, era evidencia de que alguien se había sentado, había pensado en uno, y había decidido que valía la pena el esfuerzo de escribirlo. Y esas cosas que valían el esfuerzo son las que más se extrañan.